Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia y Paz. Bueno, empiezo ah, ese mensaje con un aviso. Todavía el techo del auditorio está dañado, por eso estamos haciendo virtual. No podemos todavía utilizar el lugar por el peligro que hay, pero muy pronto todo eso se va a arreglar. Por lo pronto, escuchen el mensaje de hoy, vean el mensaje de hoy, interactúen con el mensaje de hoy. Porque tiene que ver con lo que se conmemora hoy en México y en varios países del mundo, el Día del Niño. Y hablamos, por supuesto, niño y niña, claro, el Día del Niño. El mensaje es este: Jesús y los niños. Sí, es el pasaje de Jesús y los niños que los abraza, los bendice, pero hay lecciones importantes para todos nosotros en ese pasaje. Vayan conmigo a Marcos, vamos a Marcos, por favor. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y la palabra dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Bueno, el detalle importante es, si tú analizas el capítulo 10, en el inicio, hasta ese momento, hasta el 13, Jesús habla del divorcio. Jesús habla de lugares quebrantados. De hecho, esa discusión sobre los niños y su relación con el reino sigue a la enseñanza sobre el divorcio. Y no es ninguna coincidencia. Con Cristo no hay coincidencias, hay propósitos, hay un plan muy bien trazado. Los niños son los primeros y más tristemente afectados en un hogar quebrado, en un hogar separado, en un hogar destruido, en un hogar disfuncional. Les llevaba a los niños para que los tocase, tal como hacía para sanar. Yo estoy seguro que sanó a muchos niños. Sanó a muchos niños, pero el motivo era nada más para que los tocase. Pero sanó a muchos niños. La intención de aquellos que los llevaban era para que fuesen sanados, pero no tan solo de su aspecto físico, su aspecto emocional y su aspecto espiritual. Los discípulos no entendían. Los discípulos eran hombres no acostumbrados a las multitudes, eran hombres rudos, acuérdense. Y por eso estaban asustados e intentaban proteger a Jesús. Intentaban evitar a que los niños se acercaran a Cristo. No era que los discípulos fuesen malos, no eran malos. Simplemente no estaban acostumbrados a multitudes de 1.500 personas, 2.000 personas. Era un mundo de gente. Si para hoy es mucha gente, imagínense en el siglo I, ¿verdad? El detalle es que ellos se asustaban cuando veían multitudes. En su segundo año de ministerio, Cristo llegó a tener 5.000 seguidores. Es lo que los teólogos acostumbran mencionar como número. Y murió solo en la cruz, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero llegó a tener 5.000 seguidores y los discípulos se asustaban y mucho. Intentaban proteger a Cristo. Y les presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Marcos 10, versículo 14, dice así: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hay mucha enseñanza en esa afirmación. Jesús se indignó y a la vez se entristeció a ver que ni sus discípulos creían que él tuviera el poder para controlar multitudes. De hecho, cuando controló la tempestad, acuérdense, el mar de Galilea, fue la primera vez que lo vieron sobre la creación, el poder que tenía sobre la creación. Lo habían visto sanar enfermos, expulsar demonios, pero nunca lo habían visto como Señor de la creación. Y aquí fue lo mismo, ellos no pensaban que él pudiera controlar a tamaña multitud. El original en griego no presenta la I que está ahí, y no se los impidáis. No hay la I, es no se los impidáis, es algo más rápido, algo más dinámico. Sugiere impaciencia. Viendo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. O sea, la premura de que no hagan eso, dejen que vengan a mí, dejen que vengan a mí. Fue una orden directa a los discípulos. Indica impaciencia.
molestia. ¿Por qué están haciendo lo que no deben de hacer? El reino de Dios pertenece a quienes tienen las cualidades inherentes a los niños. El que no es como un niño no entrará allá. Esto va más adelante, ¿verdad? Eso lo veremos a continuación. El reino de Dios pertenece a quienes tienen las cualidades inherentes a los niños. El reino de Dios, que su original en griego es Basileia tou teu, eso es lo que está ahí, la frase en griego, Basileia tou teu. El reino de Dios es un concepto importante en el judaísmo, cristianismo y en el islam. Se refiere al reinado o soberanía de Dios, que es por sobre todas las cosas, sobre todos, que no es conforme a un reinado con poderes terrenales. Hay una gran diferencia entre un reino humano y el reino de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son las principales diferencias entre tales reinos, el del hombre y el de Dios? Vamos a empezar por los gobernantes. ¿Ok? Los gobernantes. Dios ha elegido a Jesucristo para ser rey de su reino. Y le ha dado más autoridad que la que jamás podrá tener cualquier rey terrestre, cualquier rey terrenal. Cuanto a gobernantes, cuanto a la duración, a diferencia de los gobiernos del hombre aquí en la tierra, que vienen y van, y van y vienen, el reino de Dios nunca será reducido a ruinas, porque es eterno, va a permanecer, su reino es eterno. Número 3, los súbditos. Los súbditos. Cualquier persona que haga la voluntad de Dios aceptando a Jesús como su Señor y Salvador, puede ser súbdito de su reino, sin importar dónde haya nacido o cuál sea su situación de origen familiar. De hecho, es buena cosa ser súbdito del Rey Jesús. Te doy un ejemplo muy claro, aterrizando aquí en nuestra realidad. Bahamas. Bahamas es un protectorado inglés. En Bahamas se habla el inglés británico. En las Bahamas se maneja del lado, los carros se manejan del lado derecho y transitan por el lado izquierdo. El uniforme de la policía de toda la isla de Bahamas es el uniforme inglés. Pero en Londres son los llamados bobs. Los policías en Londres se conocen como bobs y se visten de negro. En Bahamas, debido al calor, ¿verdad?, del trópico, se visten de blanco. En Bahamas, los residentes de Bahamas no pagan luz, no pagan teléfono, no pagan ninguna cuenta, no pagan servicio médico. ¿Sabe quién paga? El reino de Inglaterra. Diría la reina, pero ahorita es el rey Carlos, ¿verdad? Es la realeza de Inglaterra que paga la cuenta de los que viven y nacen en Bahamas. ¿A dónde fue con eso? Somos hijos de reyes y señores de señores. Por lo tanto, nos conviene ser sus súbditos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús paga nuestras cuentas. Jesús paga nuestras cuentas y nos sana. Él cuida de nuestra salud. Así como el rey Carlos cuida a los súbditos de Bahamas, Cristo nos cuida a nosotros. Y claro, la diferencia es enorme. La diferencia es enorme. Por lo tanto, vemos la diferencia entre los dos tipos de reinados, ¿no? El terrenal y el divino. Tocante a gobernantes, duración y súbditos. Otra vez nos conviene ser súbditos de Jesucristo porque Él paga nuestras cuentas y nos cuida con amor eterno. Las leyes o mandamientos del reino de Dios no solo prohíben la mala conducta, también elevan los valores morales de sus súbditos. Hubo una ocasión que Cristo, caminando por Jerusalén, los discípulos preguntan algo sobre el pecado y Cristo levanta la vara un poco más, ¿no? Porque en la cultura judía, si te agarran pecando, pecaste. Pero si no te agarran pecando, no pecaste. Qué fácil, ¿no? Y Cristo dijo, a partir de hoy, aquel que ve a una mujer y piense en algo lascivo contra ella o con ella, ya pecó. Aún se haya solo pensado. O sea, eleva la vara. El cristiano tiene la conducta, la ética muy elevada. Porque sabemos a quién pertenecemos y sabemos quién es nuestro rey. Tocante a la educación, además de dictarles a los súbditos leyes que elevan los valores morales, el reino de Dios los educa para que puedan cumplirlas, que seamos súbditos ejemplares para que el mundo crea, dice la palabra. Y la misión.
misión. El reino de Dios no es un medio para que sus gobernantes se enriquezcan y a expensas de sus súbditos, sino que es un medio para cumplir con la voluntad de Dios. Esa es la misión. Si Dios te da dinero, adelante, gástalo sanamente con tu familia, ¿verdad? Pero no es por eso que estás en la tierra. Marcos 10, versículo 15, y seguimos con Jesús de los niños. De cierto os digo, hablando de los niños, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ojo, Jesús no dijo que teníamos que ser niños, que teníamos que comportarnos como niños, sino que debíamos ser como un niño, no ser un niño, ser como un niño. El cómo marca toda la diferencia, ¿no? La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Perdón, ¿cómo? Satanás no es un león, parece, pero no es. El único león que hay en tu vida, hermano y hermana, es el león de la tribu de Judá y su nombre es Jesucristo. Satanás finge ser un león y aún así un león chimuelo. Chimuelo, sí, porque en la cruz Cristo le arrancó todos los dientes, le aplicó un golpe que nunca más se va a recuperar. Si es que piensa que es león. La partícula como marca la diferencia. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no tenemos que ser niños, actuar como niños. Un niño es receptivo y es confiado y tiene la capacidad de actuar al momento en lo que él entiende. Y además, mira, tengo aquí algunas características de los niños y podemos aprender con los niños. Hoy es el día del niño, podemos aprender con los niños. El niño es flexible, flexible. Tú también sé flexible, por favor, hermano, hermana. Y no hablo de esa flexibilidad que te dará una medalla olímpica en París el próximo año, en las barras paralelas. No, flexible es, no te encajones, o sea, no te encierres. Sea abierto a tus opiniones, sé flexible. No sea transigente con las leyes de Dios, eso es intransigente, pero me refiero a que nadie dueño de la verdad, solo Cristo. El niño es enseñable. Enseñable. Todos podemos aprender algo todos los días. Aquel que dice, todo lo sé, es porque nada sabe. El niño es puro. Actúa con esa pureza en el corazón. Actúa como un niño. El niño anhela, el niño es anhelante, el niño siempre quiere más. El niño siempre busca un regalo más. El niño es anhelante, expectante. El niño se sujeta. El niño se sujeta a sus papás, a su máxima maturidad. Con más razón tú y yo tenemos que sujetarnos a nuestro papá celestial. El niño es honesto. El niño habla lo que piensa, habla lo que es. Te daré un ejemplo muy claro. Perdón. Si yo llevo a mi hijo o a mi hija a cenar en casa de un amigo, bueno, ya crecieron, pero cuando eran pequeños, yo los llevara allá y supongamos, hagamos un ejercicio de fantasía, ¿ok? Supongamos que yo vaya a visitar a una familia amiga de nosotros y llevo a mi hijo que es pequeño, ya no es pequeño, ya creció, pero cuando era pequeño, estamos en la mesa y entonces mi amigo sirve una comida deliciosa, pero sabe que la comida no está tan buena así. Estoy comiendo y me pregunta, oye Angelo, ¿te gustó? Yo, como soy adulto y muy diplomático, diría, no, sí, está fantástica, fantástica. Pero mi hijo que es pequeño, es puro y es honesto, le diría a mi amigo, no es cierto, la comida está pésima, mejor salgamos de aquí y comemos en McDonald's por ahí afuera, ¿no? Porque los niños son así, los niños son honestos, los niños no se quedan con nada. Seamos como niños, seamos honestos, no agresivos, pero honestos. El niño todo lo recibe con alegría, todo. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños y les dábamos regalos de Navidad, ellos se gozaban más de la caja que del propio regalo. El niño todo lo recibe con alegría. Por eso, alégrate con lo que Dios te ha dado, gózate con lo que Jesús te ha dado. Lo demás vendrá, pero gózate con lo que Él te ha dado. Y el niño crece. Todo que respira, alaba a Jehová, ¿verdad? Si respira, es porque está vivo. Si está vivo, crece, y cuando crece, se transforma. Es una contradicción de términos un cristiano que no crece en el cristianismo. Porque el niño crece. Si somos cristianos,
también debemos crecer. Así es como un niño. Siguiente versículo, Mateo 10, versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Sabe por qué esa frase es tan impactante? Tan impactante. Porque en la cultura judía, los papás solo tocaban a sus niños para bendecirles, pero nunca como expresión de amor. Nunca. Mi papá decía, ¿quieres bendición conmigo? ¿Quieres amor? Ve con tu mamá. Y así son. Y así son. De hecho, solo las madres cargaban a sus hijos. Ningún papá judío carga a su niño. Hoy en día ya, ¿verdad? Pero en la manera ortodoxa no. Ningún papá judío carga el niño, solo las mamás. Y solo cuando son muy pequeños. Jesús rompe las reglas otra vez. Estás preguntando, ¿quién fue el primer revolucionario de la historia? Fue Cristo. No busques más, fue Él. Jesús rompe las reglas otra vez y carga a los niños que no eran de Él. El judaísmo está prohibido que yo cargue a un hijo que no es mío. Pero aquí no, aquí Cristo rompe las reglas porque los papás y mamás daban sus bebés, sus hijos, para que Cristo pudiera cargar. Imagina que terminó Jesús ese día con los brazos doloridos de tanto cargar niños. Jesús rompe las reglas otra vez y carga a los niños. No se especifica qué edad tenían los niños, pero la acción de cargarlos y a la vez bendecirlos fue muy emotivo para aquellos que presenciaron la escena, porque demostraba que Jesús estaba dispuesto a tener un contacto directo con aquellos que deseaban recibir de su amor. Cristo cargando a los niños, impresionante. Ningún rabino carga a los niños, ninguna autoridad cargaba a los niños. ¿Quién sabe quién fue la primera persona que se atrevió a ofrecer su hijo a Cristo? Y Cristo lo agarra, lo carga, y la multitud dijo, ¡wow! Ele sí carga a sus niños. Y entonces formó la fila. Y ahí todos querían que Cristo cargara a los niños. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no? Aún después de grandes queremos que Cristo nos cargue, ¿verdad? Nuestro Padre. De Él dependemos al 100%. Todos quedaron impactados con eso, con esa acción de Jesús y los niños. Otra vez, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana de gracia y paz, podemos aprender mucho de los niños, mucho. Principalmente a confiar en Dios, no importando las circunstancias. Y por ejemplo, hablemos del niño José, el de Egipto, el soñador, no el papá del Señor Jesús, papá terrenal, ¿verdad? El esposo de María. No, hablemos de José, el de Egipto. Ahorita estamos pasando por un proceso de clima muy raro. En el día hace 28 grados, pero en la noche se pone fría. Algunos de nosotros usamos suéteres en la mañana, cuando salimos de casa, usamos suéteres, abrigos, y eso nos mantiene calientes. Algunas personas dejan que el tiempo, eso es muy curioso, algunas personas dejan que el tiempo y el clima decida cómo será su día. Hay personas que así son. Si está soleado, se sienten contentos y de buen humor, pero si está lluvioso y frío, se sienten deprimidos, tristes y miserables. Otras personas, quizás podríamos decir que otras personas cargan con su propio sol. Ellos cargan con su propio sol, no importa el tiempo que esté haciendo, ellos son felices. No importa cómo está el tiempo afuera, ellos deciden de todos modos sentirse alegres y contentos. No importa las circunstancias que le traiga la vida, esas personas confían en Jesús y siguen viviéndola, pero con persistencia y paciencia, no importando las circunstancias. Filipenses 4, del versículo 11 al 13, la palabra dice así: no lo digo porque tenga escasez, ese es Pablo escribiendo, ya sabe. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo
Ya sabe cómo termina eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo se refiere a lo que Pablo acaba de afirmar. Y otra vez, eso me recuerda a José, el soñador. Creció y llegó a ser así, pues un soñador. No era perfecto, no era perfecto. Su mamá, Raquel, murió cuando él tenía 15 años de edad. 15 años. 2 años más tarde, su papá le dio la responsabilidad de ser pastor sobre el rebaño, muy jovencito. Pero tenía hermanos mayores, pero su papá lo puso como pastor de las ovejas. Y tenía hermanos mayores. José le contaba a su padre cuando sus hermanos hacían cosas malas. Si era meio chismoso, ¿no? Y claro, eso no le agradaba a sus hermanos. Para empeorar las cosas, su papá lo distinguió, dándole una túnica multicolor. Todos se vestían con una sola túnica, color ocre, color que nos llamaba la atención. Pero la túnica de José, si José caminara con esa túnica por periférico, Ciudad de México, 3 de la tarde, nadie lo atropellaría, porque cualquier persona lo iba a ver. Era color rojo, sangre de ganado, azul, turquesa, mar de Cancún, amarillo, radioactivo semáforo. De lejos, el muchacho caminaba en el desierto y todos decían, mira, ahí viene José. Todos lo veían a kilómetros de distancia porque su túnica era multicolor, muy diferente a sus hermanos. Y se enojaron más sus hermanos también. Génesis 37, versículo 3 y versículo 4. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se provocó un problema. Por lo tanto, papá y mamá, si me estás viendo, escuche bien eso, no tenga hijos preferidos, por favor. No lo hagas, porque va a causar un problema que no te va a escapar. Y una noche José tuvo un sueño. O sea, él empezó a interpretar sueños cuando fue a la cárcel, esa es la historia, ¿no? Pero de temprano tenía sueños. Una noche José tuvo un sueño. Y le dijo a sus hermanos que había soñado que llegaría el día en que ellos se inclinarían ante él y llegarían a ser sus sirvientes. O sea, las ramas, los racimos que se inclinan porque también están cargados. Significa que José traía bendición a cualquier persona que estuviera a su lugar. Los racimos cargados del fruto, entonces eso se inclina. Un racimo sin el grano no se inclina. Significa otra vez que José era canal de bendición, prosperaba todo lo que estaba a su alrededor. José fue a la cárcel y la cárcel fue prosperada. José fue a casa de Potifar y Potifar fue prosperado. José fue gobernador de Egipto y Egipto fue prosperado. ¿Sabe por qué? Porque Dios derramaba sobre él la bendición. Y cuando Dios derrama sobre ti bendición, tú bendices a los que están a tu alrededor. Es como cae por la cabeza, dice la palabra, como el olivo, la cabeza, por las barbas de Aarón y alrededor. Por lo tanto, mi hermana, las personas que están a tu alrededor no saben la bendición que es tenerte cerca de ellos. Cuando tú estás en un vuelo y oras por el vuelo, Dios cuida del avión. Cuando vas a un restaurante y oras por la comida, todos son bendecidos. Pero ni cuenta se dan de eso, ¿verdad? Ni cuenta se dan de ello. José soñó entonces que sus ramas de sus hermanos se inclinarían ante sus ramas. Luego tuvo otro sueño y le dijo a su padre y hermanos que un día todos ellos se inclinarían ante él otra vez. Bueno, aún su papá se enojó. Yo también, tú también. Aún su padre resintió y se enojó al escuchar esto. Y se lo dijo. Yo también, hijo, tú también. Sus hermanos lo envidiaban cada vez más y más. Jesús dijo que no echaran perlas a los puercos. Pero José seguía hablando, pero en Mateo 7:6 Jesús dijo, no echen perlas a los puercos. Una de las leyes de Murphy, la famosa ley de Murphy, dice lo mismo. No le enseñes a cantar a un puerco, es perder tiempo y molesta al puerco.
Pero José seguía hablando. Esos sueños eran de Dios, pero sirvieron para confortar, para alentar a José y fortalecerlo para los tiempos difíciles que iba a tener más adelante. José neciamente, era muy necio, se tornó muy orgulloso, casi soberbio acerca de sus sueños. Tendría que aprender por medio del sufrimiento que todo lo que tenemos viene de Dios. Así que debemos de ser humildes y agradecidos como los niños, exactamente como los niños. Bueno, la túnica de José, esa túnica de colores que demostraba que era el hijo favorito, hizo que José se metiera en problemas con sus envidiosos hermanos. José también fue esclavo por muchos años en la casa de Potifar. Fue acusado erróneamente de un crimen que no cometió, por supuesto, y puesto en prisión por 13 años. Estuvo 13 años en la cárcel. Eventualmente, después de esos años de humillación, la historia sigue, ¿no? Fue exaltado a una posición de honor como gobernante. En Egipto era Faraón y abajo de él, José. A través de todos esos momentos buenos y malos, José aprendió a estar contento donde estaba. Escuche eso, esa reflexión aquí. En carencia o en abundancia, José aprendió a estar contento donde estaba y ser la mejor persona posible con lo que Dios le había dado. José aprendió a confiar en Dios sin importar las consecuencias y circunstancias. Así son los niños. Así son los niños. Por lo tanto, mi invitación para ese día de niño es: aprendamos de los niños. No que seamos niños otra vez, no, pero aprendamos con los niños, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, gracias por ese maravilloso día del niño, Señor, y para ti todos somos niños, Padre, todos. Todavía estamos en el kinder, aprendiendo aquí como será en el cielo, Padre. Gracias por ser ese papá amoroso que es, que nos cuida y que nos suple, y a veces, Señor, que nos regaña, porque es necesario a veces regaña. La palabra nos enseña, Señor, cuál es el Padre que por amar tanto a su Hijo no lo regaña. Al contrario, justamente por amar, regaña. Gracias, Señor, por los regaños que has direccionado a nosotros. Hemos aprendido y hemos caminado en fe, Señor Jesús. Sé con cada papá, con cada mamá, con cada niño y niña en ese día, Padre. Gracias por tu presencia. Tu presencia hace la diferencia. Muchas, muchas gracias. Seamos como niños. Así como ahorita que tenemos iglesia, pero el templo está interditado por lo que pasó en el techo. Seamos como niños. Estamos contentos en cualquier situación, porque todo está en las manos de Dios. El techo será arreglado. Vamos a congregar otra vez muy pronto, pero seamos como niños. Estemos contentos con la situación, proactivos y caminando siempre en la dirección del corazón de Dios. Muchas gracias y feliz día del niño. Dios te bendiga. Amén.